Hola, soy Laura Viñuela y esto es el podcast del Club de Feminismo en Curso. Un club para mujeres que quieren sacarse al patriarcado de dentro y vivir bien. ¿Por qué nos cuesta tanto a las mujeres poner precio a nuestro trabajo? Cuando nos dicen, si tenemos un negocio, pásame un presupuesto. O, si estamos en una entrevista de trabajo, ¿cuánto quieres cobrar? Nos entra el sudor frío, nos dan los nervios, se nos pone un nudo en el estómago, los músculos se agarrotan y el caso es que es muy raro que sepamos responder a esta pregunta con aplomo. Y es que esta es otra de las cosas en las que no tenemos entrenamiento durante nuestra socialización de género. Es más, tenemos un desentrenamiento. Porque en el pack de servir y agradar, que es lo que se supone que hacemos las mujeres, pues ya sabéis que va de serie el desinterés, el hacer todo por amor al arte. Así que evidentemente a nuestro trabajo no debemos ponerle precio. Y además así lo asumimos por mucha perspectiva de género que hayamos estudiado. Os voy a poner un ejemplo, os cuento una historia. Durante muchos años di formación sobre cómo hacer proyectos de consultoría de género. Esta formación la impartía a chicas y a mujeres que estaban haciendo cursos de especialización en igualdad, posgrados, etc. Es decir, que ya sabían bastante de género y ya habían estudiado teoría feminista. Además, lógicamente, porque si no es muy raro que te metas en este ámbito, muchas estaban también en el activismo, en grupos, en asociaciones de mujeres y eran chavalas que tenían mucho empuje. Algunas hasta tenían ya experiencia en hacer proyectos para pedir subvenciones y demás. Así que cuando llegaba mi parte de la formación y tenían que hacer la práctica, muchas ya tenían este tema bastante controlado. El trabajo que tenían que hacer conmigo era ponerse en grupos pequeños y plantear un proyecto con perspectiva de género, el que quisieran. Y yo, para facilitarles las cosas, pues les ponía un margen de tiempo y un presupuesto máximo. En plan, tienes que plantear un proyecto a 2 años y tiene que tener un coste máximo de 50.000 euros. A lo largo de los años, cuando llegaba el momento de poner en común lo que habían planteado, me fui encontrando una y otra vez con la misma situación. En esos proyectos que habían creado no se presupuestaba el trabajo de las que hacían el proyecto. Es decir, presupuestaban mejor o peor, porque a todo se aprende y a esto también, los costes de materiales, los alquileres, la difusión, todos los servicios que iban a contratar, etc. Pero el propio trabajo del equipo que lideraba y coordinaba y gestionaba ese proyecto ya no es que no lo presupuestaran, es que ni siquiera habían pensado en ello. Y por supuesto, allí iba yo a señalarlo. Y entonces les decía, ¿y vosotras no cobráis? ¿Vuestro trabajo en todo esto qué es? ¿Voluntario? Y la primera reacción ante esto era de pasmo, ¿no? Porque ya os digo que no lo habían ni pensado. Pero la segunda era de susto, porque era, ostras, pero eso, ¿cómo se presupuesta? ¿Qué hago? ¿Me pongo un contrato? ¿Con qué salario me lo pongo? ¿O cómo va esto? ¿Es un precio hora? ¿Y entonces a cuánto cobro la hora? La mayor parte de las veces lo que estaba sucediendo es que era la primera vez en su vida que hablaban de dinero en estos términos. Es decir, era la primera vez que tenían que responder a la pregunta de ¿y tú cuánto quieres cobrar? ¿Cuánto dinero quieres ganar? Y esta es una conversación que no es habitual que las mujeres tengamos. No solemos tener el espacio seguro necesario para hablar de estas cosas. Y esto no pasa solo en prácticas de aula, es que también me lo he ido encontrando en mujeres emprendedoras que ponen en marcha un negocio y lo tienen todo pensadísimo, excepto su sueldo, lo que quieren ganar con ese proyecto. Muchísimas veces vemos ese Excel donde aparece la previsión de ingresos y gastos y el balance final es que los ingresos previstos cubren los gastos, pero en esos gastos no se incluye la ganancia personal o profesional más bien, es decir, el salario. La actitud de muchas mujeres cuando montan un negocio ante el sueldo es, bueno, al principio sobre todo es cubrir gastos, esa es la expectativa. Y luego lo que sobre, si sobra, para mí. Claro, lo que sobre, si sobra, es decir, si en algún momento, en el futuro, a largo plazo, en un día lejano, los astros y el universo se juntan, te ven
y te responden y pasa un milagro, a lo mejor algún día podrás ganar un salario digno con esto. Pero de mano es algo que se descarta. Obviamente, con este punto de partida hay un montón de negocios que ponen en marcha mujeres que se van a pique muy pronto, porque no se ha tenido en cuenta esto, que un negocio es para ganar dinero con él. Y no se han tenido en cuenta los condicionantes de género que suponen trabas para que las mujeres podamos ya no poner en marcha, sino sostener en el tiempo un negocio que funciona. La socialización de género hace que las mujeres no sepamos poner precio a nuestro trabajo, a las tareas que realizamos, al valor que aportamos, a no ser que vengamos, por supuesto, de un entorno en el que esto forma parte de la cotidianidad, donde sea algo común hablar del valor monetario de las cosas y donde se hable de dinero con naturalidad. Es lo mismo que pasa con las mujeres históricamente en cualquier campo. La mayor parte de las músicas que conocemos venían de familias musicales. Las pintoras y escultoras, otro tanto de lo mismo. Son mujeres que estuvieron expuestas a esos oficios en el día a día y eso les permitió aprender. Pero para la mayoría de las mujeres esto no funciona así. Volviendo a nuestro tema de hoy, que es el dinero, la mayoría de las mujeres estamos expuestas únicamente a la socialización femenina respecto a ese tema. Y esto es dinero malo. Tú no haces las cosas por el interés, porque tú eres una buena persona y una buena mujer, y las buenas mujeres no esperan dinero a cambio de sus acciones. Tu recompensa es hacer las cosas bien y tener la conciencia tranquila. Tengo un vídeo en mi canal de YouTube, que lo encontráis si ponéis en YouTube Feminismo en Curso, que se llama, el vídeo, ¿Cómo aprendemos las mujeres a ser pobres? Y ahí hago un análisis de los dibujos animados, ¿no? Y desde Heidi hasta Ladybug vais a ver muy bien de qué estoy hablando, cómo hacemos las mujeres sin darnos cuenta ese aprendizaje. Dejadme que os ponga otro ejemplo. Cuando se me ocurrió la idea de montar el club, este club de feminismo en curso, escribí a un grupo pequeño de amigas con las que en algún momento había hablado de estas cosas, de cómo el patriarcado nos pone trabas muy específicas en el día a día que son las que nos crean muchos problemas. Os estoy hablando de amigas que son autónomas o empresarias o que tienen algún tipo de proyecto que lideran ellas o están en algún puesto directivo. Y muchos de los temas que hemos comentado juntas a lo largo del tiempo, pues tenían que ver con las inseguridades, el dudar de una misma, con cómo tomar decisiones profesionales, empresariales, etcétera. Vamos, que les hice un poco como de mentora en todas estas cuestiones. Y, por supuesto, también hablamos mucho de lo que tiene que ver con el dinero, ¿no? Cómo presupuestar, a la hora de poner en marcha un proyecto, una línea de negocio, qué cosas tener en cuenta, aceptar o no colaboraciones, etcétera. Total, que cuando decidí montar un club para mujeres que estuvieran hasta el coño de malvivir en el patriarcado y que quisieran vivir bien, ganar más pasta y cambiar el mundo, porque una cosa no quita la otra, pues fui a mi agenda de contactos y les envié un vídeo al grupito de amigas con las que yo ya había hablado mucho sobre todas estas cosas. Fijaos que os estoy diciendo que son mujeres feministas, profesionales, ya sea con su propio negocio o por cuenta ajena, que llevan muchos años ya trabajando en puestos de liderazgo o de dirección y con las que ya he hablado varias veces de empoderamiento, de dinero y demás. Les propuse que me echaran una mano arrancando el club y que lo consideraran una participación en un negocio. Es decir, que no era una propuesta por amor al arte ahí en plan, jo tía, porfa, échame una mano, sino que tenía unos beneficios económicos concretos que les fui además explicando. ¿Qué creéis que me respondieron? Audio tipo que recibí de respuesta a mi vídeo. Laura, encantada, por supuesto, cuenta conmigo. Y del dinero ni te preocupes. A mí, con aprender, ya me sirve. Y si encima se gana, pues para hacer una cena, genial, pero despreocúpate. Audio tras audio de WhatsApp me llegó con la misma cantinela y como os podéis imaginar, les escribí a todas de vuelta y les dije lo mismo que os estoy diciendo ahora. Vamos a ver, chatas, me habéis contestado todas con lo mismo. Os digo que quiero montar un club para mujeres emprendedoras y profesionales hartas de ser pobres. Os propongo un negocio y me decís que el dinero es lo de menos.
agradeciendo evidentemente la confianza por ese sí incondicional, que son amigas, eso es cierto. Lo que les respondí fue la primera lección del Club de Feminismo en Curso. No digas que sí a nada antes de tener toda la información. Y si se trata de negocios, echa antes los números. Y es que vivimos en un patriarcado capitalista y tenemos que saber cuáles son las reglas del juego. Y en este mundo, con el aprendizaje que nos viene de serie por nuestra socialización de género, llevamos una desventaja enorme y nos vamos a encontrar muchísimos problemas. Mis colegas se morían de la risa, pero lo vieron súper claro y espero que vosotras lo estéis viendo también. Es un ejemplo de esos automatismos que nos salen por culpa del patriarcado interiorizado. Solucionar esto no es fácil, porque la socialización de género se quita muy malamente y hay que rascar con ganas y hay que darle tiempo. Pero como con todo, la cosa es empezar. Y lo primero es tener claro que esto es un problema. Hay que saber que necesitamos solucionar este asunto y necesitamos saber de dónde viene, porque así nos quitamos la culpa. No es que tú seas un desastre con el dinero o que no tengas la capacidad necesaria para cobrar un buen sueldo o que tu negocio sea un asco. Es que llevas un lastre de serie por ser mujer. Ni tú has aprendido a tener una relación fluida con el dinero, ni, ojo, cuidado, la persona o personas que tienes enfrente están dispuestas a admitir que tú tengas una relación fluida con el dinero. Es decir, que por un lado estás tú con tu movida interior y tu patriarcado interiorizado, pero luego tienes que contar con que el mundo tampoco te lo va a poner fácil. Es decir, no es una cosa que te revisas tú y te arreglas tú y luego es todo un campo de amapolas. El patriarcado genera expectativas también en el resto del mundo y la sociedad no se cambia mágicamente. En cualquier caso, saber todo esto ya te da un punto de partida mucho mejor y ya te permite prepararte para cuando te encuentres con los problemas y los obstáculos que segurísimo te los vas a encontrar. Y además hay otra cosa que ayuda mucho y es tener un lugar en el que hablar de ello. Lo que os comentaba antes con el ejemplo de las consultoras de género. Es clave que podamos hablar de dinero con personas que entiendan los mecanismos que influyen específicamente a las mujeres en lo de poner precio a nuestro valor. Un grupo feminista en el que podamos tener esta conversación. Y precisamente para eso está el club, para eso lo he creado y esa es su función. Y además es que muchas de las que estamos en él somos empresarias o autónomas o profesionales y hemos tenido que lidiar con esta situación muchas veces, así que el dinero es un tema recurrente en nuestras reuniones. Apuntarte es muy fácil, simplemente entras en feminismoencurso.com/el club y ahí tienes toda la información que necesitas. Y también te puedes apuntar a la lista de correo para recibir la newsletter semanal y no te pierdes ninguna de las noticias y novedades y las cosas que van pasando. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya sido útil sobre todo y ya sabes que puedes compartirlo con quien te apetezca. Muchísimas gracias y un abrazo.